Buenas tardes a todas las sedes que me escuchan de la red de telemedicina de Oaxaca. Vamos a dar inicio con nuestro tema del día miércoles 28 de agosto del 2013, teniendo con nosotros al doctor Bernardo Santiago Luna. El doctor Bernardo es especialista en urología y está adscrito a la consulta particular. Su domicilio es en la Clínica 2002, aquí en la calle de Emiliano Zapata. El doctor Bernardo Santiago Luna nos va a hablar en esta ocasión de las infecciones de vías urinarias, por lo cual le cedo la palabra al doctor Santiago Luna. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. Como ya dijo el doctor Alberto, yo soy el doctor Bernardo Santiago Luna, especialista en urología. Vamos a hacer una videoconferencia de lo que son las infecciones de las vías urinarias. Y es la segunda causa más frecuente de las infecciones en los humanos, como ya lo mencionamos, después de las del aparato respiratorio. La infección del aparato urinario es una alteración funcional o morfológica de la vía urinaria producida por gérmenes patógenos. Estos gérmenes, dentro de los que predomina en el 80-90% de los casos la Escherichia coli, debe reunir determinadas condiciones. La Escherichia coli es un germen que es normal dentro de la flora intestinal, pero hay algunas cepas las cuales se les considera como uropatógenas, dentro de las cuales reúnen determinados requisitos para su virulencia. Sabemos que para que exista enfermedad debe haber un desequilibrio entre lo que son los mecanismos de defensa y los factores de virulencia de la bacteria. La Escherichia coli generalmente se vuelve virulenta por a nivel de sus flagelos o pilis. Hay una adherencia que se llama la cual se une íntimamente a las células del área perianal o el área vaginal o el área vulvar, y formando una unión íntima que únicamente la pueden resolver los medicamentos. Por otro lado, también tenemos que los antígenos K, o sea, son antígenos capsulares. Estos están también implicados en los mecanismos de virulencia, sobre todo cuando se trata de pielonefritis. Y también tenemos que el antígeno K es un lipopolisacárido o polisacárido de membrana que al llegar al área renal también va a generar una inflamación muy importante, la cual va a dejar cicatrices, sobre todo en los niños, y que son las causas más frecuentes más tarde de los problemas de pielonefritis crónica o falla renal crónica. Tenemos que cuando una bacteria llega al epitelio, en este caso vesical, los pelitos o pilis o fimbrias van a unirse al epitelio, y de ahí los receptores de las células del epitelio van a fagocitar a esta bacteria, la cual se vuelve intracelular. Es decir, no es una infección que al inicio esté en la luz de la vejiga, sino que se mete al interior de las células, como vemos en el número 2. Ahí, si las condiciones son adecuadas para su multiplicación, pues las bacterias se multiplican. Posteriormente, en el número 3 vamos a ver que van a romper esa célula y van a formar, y ahora sí, lo que son hilos o núcleos o filamentos bacterianos, los cuales van a aparecer en la orina, y con lo cual vamos a detectar nosotros en un general de orina lo que es la piuria o la bacteriuria y todos estos elementos en los exámenes de laboratorio. ¿Qué la causa? Los bacilos gram negativos son los más frecuentes. La Escherichia coli, como lo mencionamos, origina el 80% de las infecciones, y que son en las personas sin riesgo. Proteus y Klebsiella son frecuentemente hallados en los casos de litiasis. La litiasis puede ser
a nivel de los cálices, a nivel de pelvis, pero principalmente la litiasis asociada a cálculos en el riñón. Las litiasis llamadas coraliformes son las donde comúnmente existe Proteus y Klebsiella. Serratia o Pseudomonas son bacterias que se pueden asociar más a las infecciones hospitalarias o nosocomiales. También tenemos que hay otro porcentaje menor, como son los gérmenes gram positivos, dentro de los cuales el Staphylococcus saprophyticus y el Streptococcus agalactiae son los más frecuentes y casi ocupan el 5% de las infecciones. Cuando encontramos los enterococos estamos en presencia entonces de una infección mixta, o bien que el paciente tenga una patología orgánica, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de los otros gérmenes causales son Staphylococcus aureus. En estos casos se debe, si lo aislamos, debe descartarse la vía hematógena, porque son o bien portadores de sonda los que pueden tener esta bacteria, y cándida también en pacientes diabéticos, inmunocomprometidos o pacientes que han recibido tratamiento antibiótico recientemente. Tenemos dos esquemas de las vías urinarias, una del varón y otra de las mujeres. En el varón, pues dentro de los órganos accesorios, como son testículo, epidídimo, también son susceptibles de tener problemas inflamatorios causados por estos microorganismos, o bien la próstata, causando las prostatitis, la vejiga y el riñón. En la mujer, por algunos factores anatómicos, se considera que la brevedad o la uretra más corta, que es entre 3, 4 a 5 centímetros, facilita más el ascenso de las bacterias. Sabemos que hay 3 vías de diseminación, pero la más importante es la vía ascendente, y como ya les lo mencioné al inicio de la plática, el foco viene siendo de las bacterias que normalmente son de tipo intestinal, que llegan a las márgenes del ano, de ahí esperan las condiciones adecuadas, ya sea de que bajen las defensas o bien que la bacteria sea muy virulenta para producir enfermedad, migran hacia vulva, vagina, y tomando en cuenta la humedad y el calor que existe en la zona, pues facilita más la multiplicación de estos gérmenes, los cuales van a colonizar a la uretra, posteriormente van a llegar a la vejiga y, como vimos en uno de los esquemas, van a meterse al interior de la célula epitelial, van a multiplicarse y van a causar infección. Este es un dibujo pues para ejemplificar. Si es el riñón, pues va a causarnos una pilonefritis, una cistitis a vejiga, la prostatitis, la orquitis a los testículos, las uretritis o cistouretritis también en el varón. Y aquí también hay que mencionar que, aparte de los gérmenes que ya vimos en las tablas, en aquellas personas con vida sexual activa, también podemos tener otros gérmenes que generalmente, como clamidia, micoplasma, ureaplasma, que también pueden colonizar la vía urinaria y darnos también infecciones urinarias que no respondan a los tratamientos convencionales. Otro de los casos especiales también que debemos tomar en cuenta cuando una infección sea complicada o renuente a los tratamientos o recurrente son las causas por Mycobacterium tuberculosis. Dentro de la división tenemos que se pueden subdividir en 2 categorías. De acuerdo a la porción, como vimos, si es del tracto urinario alto, pues son las pilonefritis, principalmente, o si son de la vía urinaria baja, vejiga, las cistouretritis o las cistitis. Dentro de las categorías también vemos que puede ser una infección complicada o no complicada. Es no complicada cuando el proceso infeccioso ocurre en un paciente sin alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. Y si el proceso ocurre complicado o se complica, el proceso ocurre en pacientes con alteraciones anatómicas o bien de funcionamiento del tracto urinario, y dentro de los cuales mencionamos se incluyen la litiasis, vejiga neurogénica, enfermedades poliquísticas de riñón, vaciamiento, pero generalmente son problemas de tipo obstructivo, las condicionan las complicaciones, o bien en pacientes inmunocomprometidos
como falla renal crónica, en donde los medicamentos no pueden concentrarse bien para atacar a la bacteria. Entonces, ya habíamos mencionado que los gérmenes llegan al árbol urinario por 3 vías, la ascendente, que es la más frecuente, y consiste en el ascenso de gérmenes de la uretra distal. La mayor incidencia de infecciones del tracto urinario es en mujeres, y eso demuestra la importancia de esta vía. La hemática, como lo habíamos mencionado, puede ser por algunas bacterias incluso de boca, o bien algunos abscesos perirrenales o otros focos de sepsis que se van a otras partes del cuerpo, y dentro de estos a la vía urinaria. La linfática es muy rara. Dentro de las evaluaciones que tenemos que hacer a un paciente, precisamente pensando en las alteraciones estructurales, tenemos que como un mínimo tener, en los casos sobre todo complicados, de tener un ultrasonido del tracto urinario que abarque lo que es riñón, vejiga, próstata, con el vaciamiento vesical. Sobre todo para pensar y de acuerdo también a la etapa de la vida de la persona y del género, sobre todo si es un niño, para ver si hay dilatación o no, que nos haga pensar en un reflujo vesico-uretral, valvas uretrales o otras alteraciones del aparato urinario. Si es una mujer, pues también hay que ver edad, si está o no embarazada, porque también el mismo embarazo puede comprimir a los ureteros. La acción de la progesterona puede también causar dilatación de los uréteres, y si una bacteria llega a un medio en donde no se vacíen bien estos elementos, pues nos van a favorecer una infección urinaria. Y ya lo mencionamos también que en el varón, a partir de los 40 a 45 años, la próstata todo nos va a crecer por acciones de la edad y por acciones hormonales, y también pueden generar problemas de obstrucción a la libre salida de la orina. Entonces, vamos a ver los factores predisponentes, como son anatómicas o funcionales de las vías urinarias, son cálculos, válvulas uretrales también, tumores, la misma fimosis en los niños con fimosis tienen 10 a 15% más de posibilidades de tener una infección de vías urinarias que los no fimóticos, las estenosis cicatrizales y otras. La instrumentación también del aparato urinario, cuando uno coloca una sonda, cuando uno hace una endoscopía, ureteroscopía o cirugía, también genera este tipo de... nos predispone a infecciones en el embarazo, como ya lo mencionamos, por convección mecánica de las vías urinarias debido al útero grávido y a la acción relajante de la progesterona sobre las uréteres. La diabetes también como enfermedad de largo tiempo, en la cual los mecanismos de defensa no son los adecuados, u otras infecciones simultáneas, las mismas relaciones sexuales, como ya lo mencionamos, pueden ser también factores predisponentes. Alteraciones al libre flujo, como son orgánicas, reflujo vésico-ureteral, la instrumentación, las obstructivas, como son el cáncer de la próstata, tumores compresivos intrínsecos o extrínsecos de la vía urinaria, la estenosis uretral, la litiasis vesical, pielocalicial y ureteral, las funcionales, como son durante el embarazo, la disfunción vesical, la vejiga neurogénica y la incontinencia. Las estructurales, pues tenemos las malformaciones, como son las valvas uretrales, las estenosis, el uréter ectópico y la postcirugía. ¿Cuántas veces no operamos a pacientes simplemente por un problema de tipo obstructivo, y la misma manipulación genera un proceso inflamatorio con cicatrización de algún conducto, ya sea ureteral o uretral, y vienen las estenosis más adelante. También tenemos las fístulas vésico-vaginales, vésico-rectales, uretero-vaginales, en fin, y las sustracciones iatrogénicas. También dentro de los factores de riesgo para desarrollar una infección del tracto urinario, procesos predisponentes u agravantes, como son la diabetes mellitus, la edad avanzada, las hospitalizaciones repetidas, la insuficiencia renal crónica. Todos sabemos que también los mecanismos de defensa se ven comprometidos. Los mismos medicamentos que nosotros administramos también no llegan a pasar a la vía urinaria a las concentraciones inhibitorias mínimas, y nos generan este tipo de problemas. La hiperplasia prostática, como ya lo mencionamos, a partir de los 40 años. La historia de más o menos 2 infecciones del tracto urinario en menos de un año, también hay que hacernos ver si es por un mismo germen o es una
hizo una reinfección. El síndrome climatérico sin terapia de reemplazo, que también puede causar alteraciones a nivel de las mucosas, puede ser también un factor predisponente. La inmunosupresión, el virus de inmunodeficiencia, los medicamentos contra el cáncer y los trasplantados también por las bajas defensas, neoplasias, en fin. De los factores predisponentes sociales tenemos la vida sexual altamente activa. Aquí dice mujeres, pero pues es en los dos, porque en ambos géneros tenemos procesos de tipos inflamatorios debidos también a otro tipo de bacterias, como ya lo mencionábamos, clamidia, micoplasma, ureaplasma, pero también en la mujer por la cortedad de la uretra y también factores predisponentes del mismo, a veces de sus mismos mecanismos de defensa, pueden tener esto con más frecuencia. El uso reciente de diafragma uterino más espermaticida, o los tapones uterinos con espermaticidas o solos también son factores predisponentes. El sexo anal asociado en el mismo acto a sexo vaginal, es decir, se pueden tener, pero a veces las bacterias, como ya lo he mencionado, que viven en esa parte del aparato digestivo, son el Escherichia coli u otros más de los gérmenes gram negativos, pueden generar ese tipo de problemas. El sexo con trabajadoras sexuales o con parejas masculinas no seguras o sin protección, los cambios constantes de parejas sexuales, el cunilingus, la homosexualidad, la falta de circuncisión. En la homosexualidad, pues también la falta de protección adecuada. Las clasificaciones, como ya los mencionamos, pueden ser infección del tracto urinario baja no complicada en mujeres, pielonefritis aguda no complicada, las infecciones del tracto urinario complicada e infección del tracto urinario en hombres. Simplemente el hombre, por tener una infección de la vía urinaria, se considera ya como una infección complicada del tracto urinario. La bacteriuria asintomática es otra de las clasificaciones también, que son muy importantes, sobre todo en la mujer embarazada, y en esos casos es la única que requiere de un tratamiento con antibióticos profilácticos. También la infección del tracto urinario asociada a catéteres y en el embarazo es otra de las clasificaciones. Los síntomas: la infección del tracto urinario baja se debe a la colonización, ya conocemos, bacteriana a nivel de la uretra y vejiga, que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios como urgencia, disuria, polaquiuria, turbidez, olor fétido de la orina. Incluyen estos síntomas a la cistitis y a la uretritis. En las infecciones altas tenemos como datos a los escalofríos, porque aquí generalmente siempre hay fiebre, ataque al estado general, dolor lumbar, se asocia a náuseas, vómitos. En este grupo englobamos a las pielonefritis. En la bacteriuria es el estándar diagnóstico clásico para la infección es documentar la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de un solo germen, además. Y la bacteriuria asintomática de las vías urinarias puede ser la presencia de uno de los siguientes signos o síntomas, como son, ya lo mencionamos, fiebre. La fiebre es rara en la cistitis, es más común en las pielonefritis, el tenesmo, la polaquiuria. Y como sabemos que las infecciones son ascendentes, si nosotros tenemos un episodio de cistitis y no lo tratamos, la infección probablemente vaya a progresar un 10% más a una pielonefritis, y en estos momentos es donde vamos a tener fiebre, ataque al estado general, y que lo que hemos visto, náusea, vómito y la presencia de gérmenes en la orina. La presencia de dos de los siguientes signos o síntomas, como son fiebre mayor de 38 grados, tenesmo, polaquiuria, disuria, dolor, más cualquiera de los siguientes nitratos o leucocitos en el general de orina positivos, son iguales a una infección urinaria. La piuria también, que son la presencia de más de 10 leucocitos por mililitro en un examen general de orina, es ante una severidad de un cuadro. Con estos elementos nosotros ya podemos iniciarle un manejo empírico al paciente. Y ya lo que ya comentamos, los urocultivos, que nos van a servir para identificar al germen y poder continuar o modificar el manejo más adelante. La bacteriuria asintomática de las vías urinarias generalmente es un paciente asintomático, es decir, como su nombre lo dice, no tiene fiebre, no tiene los datos irritativos,
y al que se le detecte una concentración bacteriana de más de 100.000 colonias por unidades formadoras por mililitro. Y o bien puede ser, en estos casos el paciente no manifiesta ninguna sintomatología. Cuidado también con este grupo de pacientes, ya que son de los que más adelante puedan también llegar a tener una infección alta, o sea, del tracto urinario alto, una pilonefritis, por no haberse tratado en una forma adecuada, por no haber tenido la sintomatología que nos hubiese obligado a dar un tratamiento, a instituir un tratamiento. Esos progresan una pilonefritis con la cicatrización de esa inflamación y posteriormente, pues antes más infecciones tengan, pues más probabilidades van a tener un problema de tipo pilonefrítico crónico y falla renal con el paso del tiempo. Ya enfocado al tratamiento, vemos que en los niños la cistitis y la cistouretritis, la primera línea, por así decirlo, la primera línea de tratamiento va a estar dado por la nitrofurantoína a dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso por día. Esto es vía oral dividido en 4 tomas, es decir, una cada 6 horas durante 5 días. Otra alternativa buena es el trimetopril sulfametoxazol de 6 a 12 miligramos por kilogramo por día, es el trimetopril con sulfa. Es oral dividido en 2 tomas por 5 días, y también la amoxicilina a dosis de 50 miligramos por kilogramo por día dividido en 2 tomas. Si se tiene un caso en niños de una pilonefritis, prácticamente es un caso de un manejo por hospitalización para manejar los medicamentos por vía endovenosa, dentro de los cuales tenemos a la cefotaxima a dosis de 150 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 dosis, o bien la ceftriaxona, 75 miligramos por kilogramo por día IV en una sola dosis, o bien la imipenem, a 50 miligramos por kilogramo por día en 4 dosis, y también se puede administrar solo o asociado a amicacina. La cefotaxina también se puede asociar a amicacina o a gentamicina, pueden ser combinados de acuerdo a la severidad de los datos clínicos. Únicamente en caso de una emergencia y que sea una situación de una infección muy complicada en niños, se utilizaría ciprofloxacino, pero hasta donde se trate de poderlo evitar sería lo más adecuado. La cistitis en mujeres adultas, sobre todo en las no embarazadas, nuevamente tenemos que el estándar de tratamiento de oro viene siendo actualmente la nitrofurantoína. Esta dosis ya en personas adultas de 100 miligramos cada 6 horas por 3 a 7 días, lo dice acá en esto, pero lo ideal es manejarlo durante 7 días. El trimetopril con sulfa es de 160 y 800 miligramos cada 12 horas por 7 días, y la fosfomicina puede ser, como lo dice acá en el cuadro, una sola dosis, o bien a dosis de 500 miligramos cada 8 horas durante 3 días. Ciprofloxacino lo podemos ya usar también con más confianza, a dosis de 250 miligramos cada 12 horas, o bien 500 en una sola dosis, las de liberación prolongada por 3 días, o 6 o 7 días, de acuerdo también a la severidad de los síntomas. El levofloxacino también puede ser, como lo dice en la tabla, o bien 500 miligramos en una sola dosis por día durante 3 a 7 días. Y la amoxicilina clavulanato para evitar las resistencias, a dosis de 250 miligramos cada 12 horas por 7 días. En las embarazadas, la nitrofurantoína también se puede utilizar con seguridad a las dosis que ya mencionamos. En el único momento, el único periodo que no lo utilizamos es en el último mes de embarazo. A partir de la semana 36 ya no lo podemos utilizar, y esto va durante todo ese mes de la 36 hasta el final del embarazo, y lo mismo también no se puede usar en los niños durante el primer mes de la vida, es decir, cuando son bebés, por el riesgo de ictericia o el kernicterus. La amoxicilina también en las embarazadas es una buena alternativa
Otros de las cefalosporinas pueden ser la cefaloxina o cefaclor durante 7 días. Todo esto puede ser también por vía oral, y la fosfomicina también de las dosis de 500 miligramos cada 8 horas, o bien en una sola dosis, que son algunos de los esquemas actuales. En los varones, la cistitis también, nuevamente una infección de vías urinarias, usamos la nitrofurantoína cada 6 horas por 10 días. La caja incluso de la mayor parte de este medicamento viene de 40 cápsulas de 100 miligramos. Es para un tratamiento de 10 días, es decir, ya viene el tratamiento completo para infecciones de cistitis. Cuando vamos a tener una cistitis, acuérdense que lo mencionamos en los varones arriba de los 40 años. Ciprofloxacino es otra buena alternativa, el levofloxacino también, y el trimethoprim con sulfa también. En la espilonefritis, pues ahí la nitrofurantoína es el único momento que no se debe utilizar, porque la concentración mínima inhibitoria a nivel de la orina o del epitelio, de las células renales, es bajo, y por lo tanto no nos es de mucha utilidad. Ahí utilizamos o ciprofloxacino o la ceftriaxona sola o combinada con la micacina o gentamicina, como a las dosis que ya las mencionamos anteriormente, o bien la cefotaxima cada 8 horas, o la ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas sola o asociada a los aminoglucósidos. Ahora, es muy importante ver que todos estos medicamentos que durante prácticamente toda nuestra vida profesional hemos utilizado, como son la ampicilina, el trimethoprim con sulfa, el ciprofloxacino, generalmente en 1997 en 2007 apareció una publicación ya hablándonos de que la ampicilina tenía de 324 pacientes, tenían 73 fueron resistentes a ampicilina. Esto se conoce ya desde hace mucho tiempo, debido a que fue uno de los primeros antibióticos con los cuales nosotros empezamos a usar, también debido a la frecuencia. El mismo número prácticamente lo es para el trimethoprim con sulfa. Fueron 66 pacientes resistentes a la Escherichia coli, y ciprofloxacino 28. Y vemos que nitrofurantoína en este 2007 fueron 2 pacientes nada más. Por el otro lado, vemos que en el 2008 se volvió a hacer otro estudio con 907 pacientes, viendo la resistencia a Escherichia coli uropatógena. Esto fue en nuestro país, aunque también las tablas de otros países han reportado datos similares. La ampicilina, nuevamente vemos que ocupa el primer lugar, que es el 74 pacientes de los 907, el trimethoprim con sulfa 60, ciprofloxacino 33, es decir, nuestras 3 opciones que más hemos utilizado o que habíamos utilizado han estado resultando ya con cierto porcentaje de resistencia. Y vemos que en estos estudios la nitrofurantoína, la resistencia es baja. Es un fármaco seguro, es un fármaco efectivo. La resistencia, a pesar de tener más de 45 años en el mercado, no se ha documentado que la incidencia en la literatura, esto es en la literatura mundial, acabo de hacer una revisión reciente, incluso en el último congreso al que asistí, los datos son estos, que las resistencias a la nitrofurantoína son bajas, y por tanto para las infecciones tanto en niños como en adultos, como en embarazadas, como lo acabamos de mencionar, los resultados son muy buenos. Pues gracias, hemos llegado al término de la plática y les agradezco su atención. Pues es así como terminamos el tema de este día. Recuerden que este tema también lo pueden ver en nuestra página de Facebook, Telesalud Oaxaca, YouTube, de igual manera Telesalud Oaxaca, que ya en la semana próxima ya estará editada y ya estará subida. Pues doctor Bernardo, pues muchas gracias por haber colaborado con nosotros, siempre lo ha hecho, y obviamente que esta vez no fue la excepción, y sabemos que contamos con usted para temas de especialidad. Y le damos las gracias y nos volveremos a ver en otro
tema. Gracias, doctor Alberto. Muchas gracias.